Un tema distinto, absolutamente interesante en este momento. Está Emilio Ocampo, economista, historiador, autor de un libro fascinante, La independencia argentina de la fábula a la historia. Emilio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo llegó a este camino de decir, bueno, hablemos de historia y corramos la fábula del medio? ¿Tiene que ver esto con la aparición de estos reconstructores de la historia popular que han tenido mucho auge en Capital Federal en estos años, en el caso de Pignia, por ejemplo? Sí, no, yo diría que no fue con motivo de piña. En mi caso se trató de una cuestión muy simple. Yo vivía en Londres y hace como unos 20, poco más de 20, no, sí, casi 20 años atrás, decidí escribir un libro sobre la guerra entre Argentina y Brasil de 1827 y eso me llevó a los archivos de Inglaterra, en Richmond, que quedan cerca de Londres, donde empecé a leer los informes que preparaba tanto la Marina inglesa como los agentes ingleses en Buenos Aires, relatando lo que ocurría por acá entre 1810 y 1820, digamos, ¿no? Ajá. Y cuando empecé a leer esos informes me di cuenta que lo que describían, los hechos, los personajes, las intenciones, no coincidían en absoluto con la historia que a mí me habían contado en el colegio y en la universidad. Luego, cuando volví a la Argentina, me encontré con estos personajes que son embaucadores profesionales, como Pigna, que se dedican a vender humo y a vender una historia que en realidad es un invento. Yo la llamo la fábula porque es la manera que la describió en su momento Alberdi. Y entonces el libro que yo escribí en el 2016, que era el momento que celebrábamos digamos, el segundo centenario de la segunda declaración de la independencia, porque en Argentina siempre tenemos el dilema de si la independencia fue el 25 de mayo o el 9 de julio, y en ese año publiqué este libro que es justamente de la fábula de historia. El planteo del libro es, ¿queremos tener una fábula como historia o queremos tener la verdad como historia? Porque es como que a uno le pregunten, ¿querés seguir creyendo que el 24 de la noche Papá Noel se mete por la chimenea y te baja los regalos? ¿O querés saber la verdad? Nosotros seguimos aferrados a la fábula. Alberti decía, acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. Y esta afición por la fábula es un tema muy complejo, porque no solo tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Sí, claro. Porque el pasado, digamos, es la realidad que nos viene. Si no entendemos el pasado, es imposible entender el presente. Entonces, mi reacción fue... terminemos con esta fábula. En su momento quizás la fábula tuvo algún sentido, hoy no tiene ningún sentido. Pero es una fábula que nos confunde, que nos da ideas equivocadas y que nos lleva por el camino equivocado. Todo esto lo había advertido Alberti hace 150 años. Así que eso fue un poco, en mi caso, la motivación. Claro, ahora esto me lleva a otra cuestión, ¿no? Usted me va a ayudar con esto. Dos interrogantes. ¿Por qué tanto de la historia argentina, usted no es el primero, me vino ahora a la mente cuando lo escuché, hay un libro de Terraño sobre San Martín y la base documental de ese libro de Terraño, que tiene que ver con el plan de Maitland, también lo obtuvo de los archivos británicos? Sí, sí, es correcto. Lo que pasa es que lo de Terraño fue interesante en su momento, no era ninguna novedad. Alberti dijo hace 150 años, San Martín cruzó los Andes siguiendo las indicaciones de un general inglés. O sea, digamos, la verdadera historia ya se conocía hace 150 años. Lo que pasa es que apareció Mitre dijo, yo voy a escribir la historia, escribió una historia que le servía a él, y luego esa historia se convirtió en dogma, como una religión. ¿Y a qué me refiero específicamente? El programa de Mitre fue decir, la República Argentina existe gracias a la acción decidida de un solo hombre que nos salvó y nos
de las garras de España y que es digamos, el padre de la patria. Ese es el programa. Y eso es una tergiversación absurda de la realidad, que tiene consecuencias concretas, no es que, digamos, es una tergiversación inocua. Lo que hizo Terraño en su momento fue decir, todo esto de la campaña de Napoleón, de San Martín, de los Andes, qué sé yo, esto ya lo había pensado un agente inglés. Y sí, tampoco era un general inglés, pero tampoco era, pensemos una cosa, Mendoza, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, era parte de la Capitanía General de Chile. Sí. El cruce de los Andes se hacía ida y de vuelta todo el tiempo, no es que era una cosa revolucionaria, ya se había hecho el cruce de los Andes docenas de veces, incluso con tropas, entonces no era tan complejo pensarlo, además teniendo en cuenta que para llegar de Buenos Aires a Santiago vía marítima había que irse hasta el canal de Magallanes, que era conocido porque era muy difícil de transitar, etcétera. O sea que, digamos, lo que planteó Terraño, que en realidad Terraño vio la punta del ovillo, pero no quiso tirar del ovillo, porque acá cualquiera que se pone a tirar de este ovillo y empieza a mostrar las realidades de lo que es la historia argentina, se expone a todo tipo de críticas. Sí, a sí. mí en algún momento, cuando publiqué este libro hace algunos años, el periodista Seinkman me dice, bueno, pero ¿por qué querés cambiar todo? Yo digo, si está todo bien. Le digo, no está todo bien. Muchas de las razones por las cuales nos va mal es porque nos aferramos a visiones fantasiosas de nuestro pasado y también a de nuestro presente. Entonces, vivimos una especie de realismo mágico, tanto en el pasado como en el presente. Y eso eso en gran medida explica por qué somos un país que cada día va más para atrás. Bueno, ahí hay un cruce de cosas, ¿no? Me permito decir. En principio, hay un libro muy interesante de Patrick Shumway, un investigador norteamericano, que se llama La invención de la Argentina, ¿no? Sí, lo he leído. Que justamente aborda, digamos, una parte de esta dinámica, pero por otro lado la construcción de relatos, es decir, cómo empieza todo esto que ha derivado en el mapuchismo violento de la Patagonia. Empieza con Fidel Castro en los 500 años del descubrimiento de América, iniciando la contrarrespuesta ideológica a la concepción misma del descubrimiento. Digamos, hay un sedimento ideológico siempre planteado en estos términos. En el caso de Mitre en su momento buscó una historia que consolidara a través de la educación una percepción simplificada de la realidad de por qué éramos una incipiente nación que necesitaba conformarse, ¿no? Lo que hay que tener la madurez es de enfrentar el debate sin enojarse, en definitiva. Totalmente, hay que remitirse, o queremos que la historia sea una disciplina, yo no diría científica, pero sí una descripción. ¿Para qué sirve la historia en definitiva? La historia significa para aprender, el mayor valor que tiene la historia para una sociedad es aprender y evitar cometer 2 veces o 3 el mismo error. Nosotros somos expertos en la repetición de los errores. Sí. Como decía Kovalov, en Argentina la experiencia no se transforma en enseñanza. Es decir, de alguna manera no estamos aprendiendo. Y una de las razones por las cuales no aprendemos es porque tenemos una visión distorsionada. Y yo lo que puse en Twitter la semana pasada era justamente respuesta a un artículo que había publicado este señor Pigna en la revista Viva de Clarín, que no es la primera vez que lo publica, es la revisión de un artículo que publicó hace 20 años. Y es una burda tergiversación de la realidad que busca manchar la memoria del general Carlos de Alvear y dejarlo como una especie de traidor a la patria que nos quiso vender a Inglaterra. Y yo lo que demuestro en este artículo es que eso es una barrabasada, y que no es un invento, y que no solo es un invento, sino que es un invento injusto porque digamos, de alguna manera calumnia a una persona que dedicó su fortuna y su vida a tratar de construir lo que es la República Argentina. Entonces, de ahí viene toda esta cuestión.
Bien. Le agradezco enormemente. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Es muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a quien escucharon es a Emilio Campos, historiador y economista.